Estás escuchando el audiolibro Mitos que los cristianos creemos y compartimos, del autor Gary S. Shogren, editorial CLIE, año 2024, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 7. ¿La NASA demostró la historicidad del día largo de Josué? No. Todos recordamos el relato del largo día de Josué 10. Para los que no aceptan los milagros les parecerá un mito. Pero incluso para los creyentes en el Dios de la Biblia, ha habido varias formas de leerlo. Que la tierra dejó de girar, que el sol parecía no moverse y por tanto era el día durante parte de la noche. El término científico para esto es parahelio. Se forma por un reflejo de los cristales de hielo en la atmósfera. Algunos incluso lo toman como prueba de una tierra plana. No buscaremos una explicación científica de Josué 10, sino las raíces de un mito que ha circulado durante más de un siglo. Me tomé muchas molestias para rastrear su transmisión, por lo que incluiré los detalles. Día perdido en el universo, descubierto por la NASA y hallado en la Biblia. ¿Sabía usted que el programa espacial de la NASA en los Estados Unidos recientemente comprobó la veracidad de un hecho en la Biblia, la cual se le había considerado como un mito? El señor Harold Hill, presidente de la compañía automotora Curtiss de Baltimore, Maryland, y consejero del programa espacial, relata el siguiente suceso. Una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho entre nosotros sucedió recientemente con nuestros astronautas y científicos espaciales en Greenbelt, Maryland. Estaban verificando la posición del Sol, la Luna y los planetas para saber dónde se encontrarían dentro de 100 años y en los próximos 1000 años. Es indispensable saber esto para poder enviar satélites al espacio y evitar que choque con algo una vez que han entrado en órbita. Se debe proyectar la órbita en términos de la vida del satélite y saber la posición de los planetas para que no destruyan los satélites. Se hizo que la computadora corriera a través de los siglos y de repente se detuvo. La computadora empezó a dar una señal roja de alerta indicando que había un error en la información con la que había sido alimentada o con los resultados al ser comparados con las normas establecidas. Decidieron entonces llamar a la oficina de mantenimiento para revisarla. Los técnicos encontraron que la computadora estaba en perfectas condiciones. El director de operaciones de IBM preguntó cuál era el problema y para su sorpresa la respuesta fue: hemos encontrado que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia. Empezaron a rascarse la cabeza. No había respuesta. En el equipo había un cristiano que dijo: una vez escuché en un estudio bíblico en la iglesia, otras versiones como niño en la escuela dominical, que el sol se detuvo. Ellos no le creyeron, pero como no tenía ninguna respuesta le dijeron: muéstranos. Él entonces tomó su Biblia y leyó en el libro de Josué algo bastante ridículo para alguien con sentido común. En ese pasaje, Dios decía a Josué: no tengas miedo, porque los he entregado en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir. Josué estaba preocupado porque el enemigo los había rodeado y si oscurecía, el enemigo podría derrotarlos. Entonces Josué pidió al Señor que detuviera el sol, y así sucedió. El sol se detuvo y la luna se paró, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Los ingenieros del programa espacial dijeron: ese es el día que falta. Rápidamente verificaron en la computadora retrocediendo en el tiempo a la época descrita en la Biblia y descubrieron que se aproximaba, mas no era el lapso de tiempo exacto. El lapso que faltaba en la época de Josué era de 23 horas y 20 minutos, no era un día completo. Leyeron nuevamente en la Biblia y ahí decía casi un día entero, Josué capítulo 10 versículo 13. Estas palabras en la Biblia son muy importantes. Parte del problema había sido solucionado. No obstante, faltaban 40 minutos. Esto ocasionaba un grande problema.
Si no aparecían esos 40 minutos, había grandes discrepancias en los cálculos espaciales debido a que los minutos se multiplicaban muchas veces en órbitas. Este cristiano recordó que hay un lugar en la Biblia donde se menciona que el sol retrocedió. Sus compañeros le dijeron que estaba loco. Sin embargo, permitieron que les mostrara en el segundo libro de Reyes, capítulo 28, versos 8 al 10, donde la Biblia narra que Ezequías, quien estaba a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo que no moriría. Isaías no creyó y le pidió por tanto una señal diciendo: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva a 10 grados. 10 grados son exactamente 40 minutos. 23 horas y 20 minutos de Josué más 40 minutos en Segundo de Reyes completaban las 24 horas que los hombres del programa espacial tuvieron que añadir a la historia como el día que faltaba en el universo. Esta versión de la historia termina con una exhortación. Definitivamente, la Biblia no es un libro más, porque Dios manifiesta nuevamente la veracidad de su palabra escrita en la Biblia y el Señor cumple sus promesas. ¿Cómo no hemos de vivir en santidad, sabiendo que la venida del Señor Jesucristo está cada vez más cerca? Este relato está lleno de defectos. Manejo descuidado del relato bíblico. La Biblia dice: el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Josué capítulo 10, versículo 13. El empleado de la NASA dijo que Josué debía significar 23 horas y 20 minutos exactamente. Este número aleatorio no tiene ninguna base en el texto bíblico, y en la tradición judía no canónica el fenómeno era de 2 días enteros, 24 horas más otras 24 horas. Por ejemplo, Eclesiástico 46:4. Por medio de él se detuvo el sol y un solo día se convirtió en 2. Pero, en cualquier caso, la gente de la antigüedad era capaz de calcular una longitud de tiempo solo mirando el movimiento del sol. Si el sol no se mueve, entonces, como un día, no puede ser una fracción científica, sino una impresión subjetiva por un observador humano. Y de hecho, el texto hebreo puede traducirse no como casi, sino de otra manera, como un día entero, tal y como lo traducen la Biblia de las Américas y otras versiones. El otro texto bíblico dice que el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 peldaños en la escalinata de Acaz. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 11. Hay paralelo en Isaías 38, del 7 al 8. El científico de la NASA concluye que esto debe significar 40 minutos, ni uno más ni menos. De hecho, debería estar claro para nosotros los lectores que el científico tenía que decir 40 minutos porque él ya había adivinado al azar que casi un día significa 23 horas y 20 minutos, es decir, un día menos 40 minutos. Aunque tradicionalmente se representa el milagro de Segundo de Reyes como si ocurriera en un reloj de sol, el texto no dice eso. La sombra subía por los escalones, no alrededor del disco horizontal. El planteamiento de mayor sentido común es que los escalones de Acaz eran precisamente eso, escalones construidos hasta un techo o una estructura más alta sobre los que se proyectaba la sombra en determinados momentos del día. Pero si el dispositivo se utilizaba como medio para indicar la hora, es poco probable, ya que no se indica. Por eso la traducción de la Reina Valera del 60, el reloj de Acaz, no es la mejor. La de la Nueva Versión Internacional, 10 peldaños en la escalinata de Acaz, es una interpretación más literal. Incluso si los peldaños marcaran el tiempo,
no tenemos ni idea de lo que representan 10 peldaños, 40 minutos o 4 horas. Errores fundamentales de la ciencia. Número 1. La historia se basa en la suposición de los aficionados de que los satélites duran 100 o 1000 años. Falso. El satélite normal dura solo unos pocos años. Número 2. Se debe proyectar la órbita en términos de vida del satélite y saber la posición de los planetas para que no destruyan los satélites. Falso. Mientras que la gravedad de la Tierra y el Sol y la Luna pueden afectar a la órbita de un satélite, los demás planetas no lo hacen. Un satélite no puede colisionar ni siquiera con el planeta más cercano a no ser que se desvíe millones y millones de kilómetros. Es decir, solo después de que se haya vuelto totalmente inútil para la NASA. Número 3. Un computador de la década de 1960 podría calcular todos los momentos de la historia. Absolutamente falso. Una versión de la historia dice que introdujeron todos los acontecimientos de la historia en bancos de computador. Pongamos un ejemplo minúsculo. Imagine que usted le cuenta a un computador todos los acontecimientos de un solo miércoles de su vida, desde la hora que despertase, la ducha, el desayuno, lo que hizo en el trabajo, cómo llegó a casa, cuánto tardaron en cocinarse los frijoles, cómo se acostó. Dígale cuántos segundos, milisegundos dura cada actividad. Piense en cómo asignar minutos para cuando conduzca en el carro y se tome un café al mismo tiempo. ¿Se imagina un computador que trabaje y que luego emita una señal roja para decir, espera, faltan 3 segundos de tu día? El tiempo debe haber retrocedido, como afirma nuestro amigo Robert Newman, doctor en astrofísica por la Universidad de Cornell. Pero, ¿es posible este tipo de detección? Piense que, para que las computadoras o sus programadores humanos puedan detectar un día faltante, los programadores deben ingresar un marcador de tiempo fijo que sea anterior al día faltante. Además, para hacer cualquier cosa como este cálculo, necesitamos 2 puntos fijos, uno antes del tiempo de Josué y otro entre el tiempo de Josué y el de Ezequías. Estos puntos fijos deben ser conocidos por los astrónomos y los historiadores con una precisión de unos pocos minutos para que sea posible la detección de una discrepancia tan exacta. Pero no existe nada de eso. Género de la historia, la versión que incluye la NASA. La historia tiene varios rasgos de mito. Los científicos incrédulos se burlan de la Biblia. Utilizan términos coloquiales, evitar que choque con algo, en lugar de científicos. Un momento dramático, una señal roja de alerta y otro más. Aún faltan 40 minutos. Los brillantes científicos no pueden responder a un problema que hasta un niño de la escuela dominical podría resolver. El cristiano tiene por casualidad su Biblia en la mano. Los científicos se ven obligados a aceptar la verdad de la Biblia, según algunos. La NASA encubrió la historia porque odian a Dios. Por supuesto, estos factores no desmienten la historia, pero son típicos de las historias de los cristianos son vindicados, que circulan tan libremente, reafirman nuestro sesgo cognitivo. Problemas con la transmisión de la historia. La leyenda tiene una larga y confusa historia. Cuenta con un extraño elenco de personajes. En su forma actual, que hace referencia a la NASA, circula desde finales de la década de 1960. El predicador Harold Hill solía contarla en conferencias de jóvenes para demostrar la verdad de la Biblia. Cuando empezó a circular en los periódicos, un periodista se puso en contacto con Harold Hill, quien dijo que la historia era cierta, pero que había perdido la prueba. Como también confirmó que solo la había oído de segunda mano, otro indicio de que se trata de una leyenda. Los detalles han cambiado desde los años 60. En una versión anterior, estaban
planeando el primer alunizaje, no el lanzamiento de un satélite. Harold Hill fue ascendido de lo que sabemos que era su verdadero trabajo, un ingeniero eléctrico, a, en otra versión, el director del programa espacial. La NASA ha estado negando la historia desde hace más de medio siglo. Algunos de estos les parecen siniestros, pero dada la incertidumbre de la historia, es casi seguro que la NASA está diciendo la verdad. Y lo que es más grave, tenemos pruebas impresas de que la historia había estado circulando 80 años antes de que Harold Hill empezara a compartirla. El experto en leyendas urbanas, Jan Harold Brunvand, escribió todo un ensayo sobre su historia. Robert Newman también tiene un estudio completo y detallado sobre este rumor y muchos otros artículos sobre la Biblia y la ciencia. Resumiré los puntos más destacados de Newman. El cuento tuvo su inicio no con la NASA ni con Harold Hill. Una versión anterior fue contada en 1936 por el pseudocientífico Harry Reamer en su Harmony of Science and Scripture, Armonía de la Ciencia y la Escritura. Es evidente que se trata de la misma historia, pero sin la NASA, ni las computadoras, ni los satélites e IBM. A su vez, Reamer dice que su fuente fue un escritor del siglo XIX, Charles Totten. He aquí el relato de Reamer, Harmony of Science and Scripture. El profesor Totten escribió sobre un colega, un destacado astrónomo que hizo el extraño descubrimiento de que la Tierra estaba 24 horas fuera de tiempo. Es decir, que se había perdido 24 horas. Al discutir este punto con su colega profesor, el profesor Totten desafió a este hombre a investigar la cuestión de la inspiración de la Biblia. Le dijo: «¿Usted no cree que la Biblia sea la palabra de Dios? Y yo sí. Ahora tenemos una buena oportunidad para demostrar si la Biblia es inspirada o no. Empiece a leer por el principio y lea hasta donde sea necesario y vea si la Biblia no puede dar cuenta del tiempo que le falta». El astrónomo aceptó el reto y comenzó a leer. Algún tiempo después, cuando los dos hombres se encontraron por casualidad en el campus, el profesor Totten preguntó a su amigo si había probado la cuestión a su satisfacción. Su colega respondió: «Creo que he demostrado definitivamente que la Biblia no es la palabra de Dios. En el 10º capítulo de Josué encontré las 24 horas que faltaban, explicadas. Luego volví a comprobar mis cifras y encontré que en la época de Josué solo se habían perdido 23 horas y 20 minutos. Si la Biblia cometió un error de 40 minutos, no es el libro de Dios». El profesor Totten dijo: «Tiene usted razón, al menos en parte. Pero dice la Biblia que se perdió un día entero en la época de Josué». Así que miraron y vieron que el texto decía aproximadamente un día entero. La palabra aproximadamente cambió toda la situación y el astrónomo retomó su lectura. Siguió leyendo hasta que llegó al capítulo 38 del profeta Isaías. En este capítulo, Isaías nos ha dejado la emocionante historia del rey Ezequías, que estaba enfermo hasta la muerte. En respuesta a su oración, Dios le prometió añadir 15 años más a su vida. Para confirmar la verdad de su promesa, Dios le ofreció una señal. Dijo: «Sal al patio y mira el reloj del sol de Acaz. Haré que la sombra del reloj de sol retroceda 10 grados». Isaías cuenta que el rey miró y mientras miraba, la sombra retrocedió 10 grados, por lo que ya había bajado 10 grados. Esto resuelve el caso, pues 10 grados en el reloj de sol son 40 minutos de un reloj analógico. Así que la exactitud del libro quedó establecida a satisfacción de este crítico tan exigente. Cuando el astrónomo encontró el día perdido así explicado, cerró el libro y empezó a adorar a su escritor diciendo: «Señor, creo». Así que Reamer declaró que él mismo tampoco era un testigo ocular, al igual que Hill, 4 décadas después. Entonces, preguntamos, ¿quién era el profesor Charles Totten? Era un teniente que enseñaba ciencias militares en Yale
y que más tarde renunció para dedicarse a sus estudios religiosos. Es conocido por enseñar el anglo-israelitismo, por su cruzada contra el sistema métrico y por varias doctrinas extrañas sobre la segunda venida. La historia de Totten que Harry Rimmer transmitió aparece en la obra de Totten, Joshua's Long Day and the Tale of Ahaz, a Scientific Vindication, el día largo de Josué y el reloj de Acaz, una vindicación científica, publicada en 1890. Podemos echar un vistazo al mundo mental interior de Totten con una sola asombrosa frase, en la que data Josué 10. La conjunción del día largo de Josué fue el miércoles, el día 1-194-006, es decir, 173.932 semanas y 6 días antes del 17 de junio de 1890. Un día más o menos, por supuesto. Robert Newman agrega, la lectura del libro de Totten deparó otra sorpresa. La historia dramática del escéptico convencido no aparece. En cambio, Totten mismo, un no escéptico en todo momento, intenta demostrar que hay 24 horas faltantes en el tiempo pasado, de las cuales 23 horas y 20 minutos se perdieron en el día de Josué y 40 minutos en el tiempo de Ezequías. Y para que el cálculo funcione, asume que un día preciso para la creación, el lunes 22 de septiembre del 3996 a.C. El trabajo de Totten no provee ningún apoyo objetivo de los resultados bíblicos. Totten sí cita la fuente de su fecha exacta de la creación. Fue calculada por la Asociación Cronológica Británica. Este grupo, liderado por el cronologista principal Jabez Butting Dimbley, solía publicar un almanaque titulado Todo Tiempo Pasado, en que decía poder llevar la cuenta de cada día desde la creación. Énfasis agregado. Como muchos estudiosos de esta naturaleza, las matemáticas y la lógica de Totten son inescrutables y casi ilegibles. Para hacer un paralelismo más reciente, solo Harold Camping podría entender sus propios cálculos. Por ejemplo, Totten anuncia que la experiencia de Ezequías tuvo lugar precisamente el día 1-202-744 de la existencia de todo el mundo. Él supone que los sacerdotes de la época de Ezequías sabían por tradición que el día de Josué era precisamente de 23 horas y 20 minutos y por lo tanto sabían que los 10 grados significaban exactamente 40 minutos. Y también supone que después del día largo de Josué 10, la tierra, la luna y el sol saltaron hacia adelante, hasta donde habrían estado si no se hubieran detenido. Es decir, que solo los 40 minutos se habían perdido durante unos siglos, para luego reinsertarse en la época de Ezequías. La existencia del libro de Totten demuestra que la versión de la NASA de la historia es una encarnación más reciente de un relato más antiguo. Es derivada, copiada y pegada, y por tanto está desacreditada. Y Totten no necesitaba un computador de la NASA en su historia. La versión del siglo XIX utiliza un almanaque impreso, un libro maravilloso que daba cuenta de todos los días desde la creación. La historia del día largo ha recorrido un largo camino desde Jabez Butting Dimbley y el almanaque de la Asociación Cronológica Británica, Charles Totten, a Harry Rimmer, a Harold Hill, a, digamos, el boletín de su iglesia o el predicador de la radio a algún amigo de Facebook que acaba de enviarle la noticia de que la NASA recientemente comprobó la Biblia, etcétera, etcétera. Y sin duda circulará así durante muchos años. ¿Qué hacía Dios en Josué 10? Su acto milagroso encuentra su base en el Génesis y en el hecho de que Dios lo creó todo y no tenía ningún rival celestial. En la época del Éxodo, para mostrar su soberanía, envió a Moisés a degradar a los dioses de los egipcios. Esos dioses eran supuestamente los dueños del Nilo.
de los animales, del sol, de la muerte, de las moscas, del clima, del Mar Rojo, pero el Señor mostró su control sobre ellos. También Josué 10 fue una demostración del poder de Dios. Él era el creador del sol y la luna, y los colocó en los cielos para que dieran su luz en determinados momentos. Pero el creador no estaba limitado por la creación natural. Si decidía soberanamente detenerlos en el cielo, también podría hacerlo. Al igual que en Egipto, donde insultó a los ídolos locales, esos dioses cananeos del sol y la luna, también al poderoso Baal-Hadad, el dios del granizo, Josué capítulo 10, versículo 11. El Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Y por último, la parte más maravillosa de la historia no es el milagro, sino que Dios escuchó una voz humana. Capítulo 10, versículo 14. El mito sobre la NASA desvía la atención de la palabra de Dios en lugar de exaltarla. Resumen. El mito en su versión de la NASA no es reciente, ha circulado desde los años 60. Tampoco fue creado en los años 60. Se desarrolló a lo largo de todo un siglo, añadiendo en el camino a la NASA cohetes y computadores. Al igual que con los esqueletos gigantes, tiene muchos elementos de un mito del tipo la Biblia reivindicada. La Biblia dice una cosa, los incrédulos se burlan de ella. La ciencia demuestra más tarde que la Biblia era cierta todo el tiempo. Los cristianos se sienten reivindicados, los incrédulos encubren las pruebas. Pero por lo menos un científico del siglo XIX se arrepintió. Señor, creo. Esto fue el capítulo 7. En el próximo capítulo daremos respuesta a la pregunta. Jeremías capítulo 10 versículos 1 al 5. ¿Condena los árboles de Navidad? Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.